Dios les bendiga a todos. Bueno, una vez más estamos transmitiendo, si se puede decir de alguna manera, llegando a ustedes desde la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, el cual ha nacido el 1 de marzo de este año. Hemos sentido el llamado de Dios a hacer algo diferente, a hacer una iglesia bíblica basada en la Biblia, en el consejo de la Biblia completo, no en pasajes arrancados y puestos a la manera de los hombres para la conveniencia o para, bueno, a veces no es intencional, pero bueno, decir que el enseñar la Biblia es mucha responsabilidad, que lleva mucho tiempo, que lleva muchas horas de lectura, de comparar textos, de ir para atrás y para adelante y sobre todo de oración, de estar con el Señor, que es una de las cosas fundamentales para el que predica, para el que enseña, estar horas con el Señor para que el Señor nos pueda dirigir en todo esto. Lo hemos tomado muy en serio y así, bueno, lo queremos hacer. En esta oportunidad queremos seguir con la segunda parte de este estudio que estamos llevando adelante, que es sobre la gracia de Dios. Y entonces estábamos explicando por qué el hombre necesita de la gracia de Dios. Y nos fuimos al Génesis para ver el pecado original, cuántas, diríamos, consecuencias causó ese pecado y por qué el hombre necesita la gracia de Dios, por qué necesita el favor de Dios, por qué necesita que Dios haga algo por él. Entonces nosotros vemos, hoy queremos ver también otro punto de la consecuencia del pecado original. Para eso vamos a leer el versículo 12 del Génesis, en Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces nosotros vemos una maldición para el diablo, Satanás, que Dios le da en este momento por haber engañado tanto a Eva como a Adán, aunque engañó a Eva, pero el pecado lo cometieron los dos y la desobediencia la cometieron los dos. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora nosotros vamos a mirar un poquito esto. Quiere decir que el pecado de estas personas, las primeras personas que Dios creó, trajo muchas consecuencias, y entre ellas estas maldiciones que nosotros vemos. Dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso fue una maldición. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ese hombre y esa mujer primaria habían sido hechos eternos, o para que vivieran para la eternidad. Y cuando Dios le da la orden, le dice: de cierto morirás cuando comieres de ese árbol, y ellos comieron. Y nosotros vemos que todavía no han muerto, pero sí vemos algunas consecuencias como maldiciones que Dios le da tanto al diablo, a la mujer y al hombre. Y también queda maldita la tierra. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Quiere decir que esa tierra, que era perfecta porque Dios la había creado perfecta, recibió maldición por el pecado de estos dos hombres primeros. Y eso es muy importante,
porque Dios había hecho todo perfecto, pero ahora la tierra está maldecida por causa del hombre, no de Dios. Entendamos, porque los hombres muchas veces le echamos la culpa a Dios. En todo le echamos la culpa a Dios. Bueno, es más fácil echarle la culpa a Dios que mirarnos a nosotros mismos los pecadores que somos. Nosotros queremos ver un punto que recién yo leí que Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice al diablo, a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Quiere decir que acá ya nosotros vemos que Dios anuncia dos simientes, una simiente de Satanás y una simiente de la mujer. Para eso nosotros queremos explicar algo muy importante. Simiente quiere decir semilla, quiere decir descendencia, es decir, genealogía, quiere decir que la mujer iba a procrear y iba a tener hijos, y así, bueno, hasta el día de hoy, de ese primer hombre y esa primera mujer salió toda la raza humana, de una misma sangre, dice la Biblia. Entonces, también iba a haber una simiente del diablo. Quiere decir que el diablo, si bien no es procreador, porque no es un ser humano, bueno, él se iba a encargar de alguna manera de tener una genealogía maldita, y esas simientes iban a estar siempre en enemistad. Hasta el fin del mundo, la simiente del diablo y la simiente de Dios van a estar en enemistad. Por eso, los que son de la gracia van a estar siempre en enemistad con aquellos que no han recibido la gracia de Dios. Y eso lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Ningún ser humano va a encontrar la gracia si Dios no viene a él, porque la gracia es la que lo va a reconciliar, la gracia es lo que lo va a poner en el camino de Dios. ¿Quiénes van a ser esos que van a venir a Dios? Los de la simiente de la mujer. Cuando nosotros hablamos de la simiente de la mujer, tenemos que tener otro punto muy importante en cuenta: que todas las genealogías en la Biblia proceden por el hombre. Si usted lee la Biblia va a ver que todas las genealogías que hay en la Biblia vienen a través del hombre. Sin embargo, acá dice que de la simiente de la mujer, o sea, la mujer, evidentemente que después con la revelación progresiva nosotros nos damos cuenta que Jesús nace de una mujer, como nacimos todos, pero nace a través de una concepción del Espíritu Santo. Es decir, ahí no hubo unión entre un hombre y una mujer, sino que nace de una mujer virgen, Y entonces en Génesis 3:15, Dios ya está anunciando una gracia para el hombre, una gracia que iba a venir a través de la simiente de la mujer. En ese momento no se entendía mucho, ahora nosotros lo entendemos porque tenemos toda la revelación completa. Esa simiente iba a ser Jesucristo, que iba a venir a través también de la descendencia de Abraham y de David. Pero bueno, ese es un tema que lo iremos viendo y tocando si entra en el tema de la gracia, y por supuesto que entra. Entonces nosotros vemos que acá ya se anuncia una gracia que va a haber para la simiente de la mujer. Y que esa simiente que va a recibir la gracia de Dios va a estar enemistada con la simiente que no va a recibir la gracia de Dios, y que son llamados en la Biblia los hijos del diablo, como se dice en Juan, que Caín era hijo del diablo. Y dice que todo el que no está en Cristo está bajo el maligno. Esa sería la simiente del diablo. Así que nosotros vemos maldiciones, pero vemos un anuncio muy importante acá también, de que Dios ya está anunciando una gracia para el ser humano. Bueno, vimos las maldiciones, vimos la maldición a Satanás, vimos la maldición a la mujer, vimos la maldición al hombre. Vamos a ver en el 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían vestido con hojas porque habían sentido vergüenza. Pero ahora es Dios el que los viste. Y ese también es, si bien no está esa palabra, es un acto de gracia. ¿Por qué? Porque les había dicho
les había dicho que cuando ellos desobedecieran, ellos iban a morir. Sin embargo, ellos no murieron físicamente. ¿Por qué no murieron? Porque acá Dios se proveyó para sí un sacrificio. Un animal, no sabemos qué animal, algunos dicen que un cordero, bueno, acá nos dice, fue muerto, uno o más, no sabemos cuánto, fue muerto y la piel de ese animal fue que Dios los vistió. Ese los vistió, bueno, abarca también no solo una vestidura en su cuerpo, sino que los vistió con la gracia de Él para que ellos pudieran seguir viviendo. Por supuesto que ya no perfectamente, sino que la maldad ya había entrado en el corazón del hombre y de la mujer. Y nosotros vamos a ver muchas consecuencias de eso, ya estuvimos mirando algunas. Pero lo cierto es que Dios hace sacrificio. Bueno, ¿por qué un sacrificio? Bueno, porque Dios siempre ha pedido sacrificio y Él es soberano y Él pide lo que Él quiere. Eso es como el que fabrica un auto. Lo hace y después funciona el auto de acuerdo al que lo hizo. Entonces nosotros no tenemos que pedirle explicaciones a Dios, porque Dios fue el que creó al hombre y Él se proveyó de un sacrificio, porque Él necesitaba un sacrificio de sangre para, diríamos de alguna manera, perdonar y dejarlos, extenderles una misericordia, una gracia para que ellos siguieran viviendo y se procrearan en la tierra. Ya no perfectamente, sino bajo el pecado que ellos mismos cometieron. Dice el 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tomen también del árbol de la vida, porque si tomaban del árbol de la vida, volvían a vivir eternamente. Dice, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Una de las consecuencias es que Dios lo sacó del huerto del Edén, del lugar celestial. Todo hombre, dice la Biblia, está destituido de la gloria de Dios. Eso dice en Romanos 3:25, creo, si no me equivoco, o muy cerquita, ahí usted lo busca y lo va a encontrar, que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Ningún hombre en su pecado, en su hombre natural, puede relacionarse con Dios, porque Dios es santo. Y Dios, para relacionarse con el hombre, necesita un sacrificio. Entonces, dice que lo sacó del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó, mire qué palabra usa la Biblia, pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que el hombre ya no iba a tener acceso al árbol de la vida, ya no iba a poder vivir para siempre. El hombre, en Romanos 5:12 dice que entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte. Estos hombres y todos los hombres estamos condenados a morir un día. Todo hombre que nace en esta tierra, cuando digo hombre, hombre, mujer, está condenado a morir en esta tierra. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva y por su propio pecado. No es solo el pecado de Adán y Eva, es nuestro propio pecado que nos hace morir. Entonces nosotros vemos que lo echó de su presencia. Eso es muy importante. El hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué más vemos por el pecado original? Bueno, dice en el capítulo 4, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, porque ellos habían traído los dos primeros hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, habían traído una ofrenda a Dios. Dios se agradó de una y de otra no. La de Caín no se agradó de Caín, más bien que de la ofrenda, dice la Biblia. Y dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando nosotros vemos la palabra ensañó, quiere decir
Celos quiere decir arder en cólera. Arder en cólera. Celos quiere decir que otra de las consecuencias del pecado original de Adán y Eva es que la persona empezó a tener celos. ¿Y cuántos desastres vemos por los celos? Celos en el trabajo, celos en los matrimonios, celos en las parejas, celos en los hijos. Bueno, todo eso es consecuencia del pecado. Los esperamos para el próximo video.